Buenos días, paisanos. Continuamos con la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán. Pero antes, un pequeño resumen del video anterior. Isidro Abad se recupera de su enfermedad en la hacienda de Puruancitiro, que, como ya dijimos, era la hacienda de Jodiago de Poturo. Al respecto, encontré una pista que arroja más luz sobre la certeza de que estamos en lo correcto sobre su ubicación. Es lo siguiente. Busqué otros nombres parecidos a Puruancitiro y encontré Puruarán y Puruándiro, ambos con el mismo inicio que Puruancitiro, y los dos significan algo relacionado con agua. Puruarán significa lugar de manantiales y Puruándiro lugar de aguas termales. Luego entonces Puruancitiro tal vez significa lugar donde nace un río o lugar de ojo de agua simplemente. Esta es otra pista que confirma que Puruancitiro sí estaba ubicado en Ojo de Agua de Poturo. Como iba diciendo Isidro, después de varios días se recupera poco a poco de la enfermedad que sufría. Bondadosamente es atendido por doña Tránsito y por Florencia, su hija. Es entonces cuando surge una atracción mutua entre ellos, amor a primera vista, como a veces se dice. Isidro se ofrece para ser su maestro. Como él recién se había recibido como médico, se siente capaz de transmitirle conocimientos que ella no había tenido oportunidad de adquirir en ninguna escuela de manera formal, pues había recibido instrucción solo por sus padres en su casa. Don Manuel le platica a Isidro que en los alrededores de la hacienda había tigres y caimanes, lo que nos muestra que son animales extintos en esta región de Tierra Caliente. También le platica que ha construido represas para poder regar algunas de sus tierras que se prestan para el riego. Le dice sus ideas a Isidro y se da cuenta que concuerdan en sus maneras de pensar. En la novela se relata una escena en la que dan cacería a un caimán que se había aficionado a atacar al ganado de don Manuel. Dice que caminaron 2 o 3 horas a caballo desde la hacienda, así que debe haber sido en algún lugar cerca de la Candelaria, por donde tenía la estancia. En el siguiente capítulo, don Manuel va a contar la historia de cómo fue que llegó a estas tierras. Así que continuamos la lectura de la novela. Comenzamos. Capítulo 10. Era yo joven cuando estalló la guerra con los Estados Unidos. Como usted lo hace ahora, yo creí de mi deber tomar las armas y combatir por la patria. Me alisté en un batallón de Guardia Nacional que se organizó en Lagos, lugar de mi nacimiento. Aquella fuerza fue designada para marchar a la frontera del norte y desde luego emprendimos nuestra marcha rumbo a San Luis Potosí, en donde se formaba un cuerpo de ejército que se puso a las órdenes del general Paredes. Debo decir a usted que yo tenía mi novia, que me quería con verdadero amor, y aunque mis amigos me decían que durante mi ausencia podría aprovecharse de la situación un rival que tenía, yo no vacilé en dejarla, porque mi tránsito me inspiraba plena confianza y porque lo primero es la patria. Llegamos a San Luis. Usted sabe este vergonzoso capítulo de nuestra historia. El general Paredes, a quien se llenaba de honra confiándole el ejército de vanguardia en la guerra contra el invasor, se pronunció en aquella ciudad y apoyado en el prestigio del clero y contando con la inmoralidad de nuestros militares, contramarchó a México, ocupó esta capital y apoderado de la presidencia, trató de derrocar el sistema republicano, estableciendo la monarquía con un príncipe extranjero a la cabeza. Entretanto, los americanos avanzaban. El general Arista tomó el mando del ejército y la fuerza que yo pertenecía marchó a Matamoros. Estuve en las acciones de Palo Alto y La Resaca, en donde el valor mexicano tuvo que ceder a la superioridad numérica del enemigo y a sus mejores elementos de guerra. Nos retiramos. Nuestra marcha retrógrada fue fatigosa, teniendo que reconcentrarnos otra vez a San Luis Potosí. En medio de aquella situación angustiosa, el partido monárquico, que no cesaba de poner dificultades a la guerra y procuraba a todo trance matar el espíritu patriótico en el país, habiéndolo logrado en gran parte, pues solo los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Guerrero y el Distrito Federal se apresuraron a enviar sus tropas en defensa de la nación.
Me tocó participar de la gloria con que se cubrió nuestro ejército en la Angostura y presenciar allí la ignominia del general Santa Anna, que nos mandó retirar, lo que convirtió en desastre lo que había sido un triunfo espléndido para México. Llegamos a San Luis. Entretanto, el enemigo bombardeaba a Veracruz y el clero hacía pronunciar en México a los polcos para libertarse de contribuir a los gastos de la guerra. Para no cansar a usted, bastará decirle que me hallé en las principales batallas de aquella funesta campaña, que vi la impericia de nuestros generales, que admiré el valor de nuestros soldados y que me moría de indignación y de sonrojo al saber que había mexicanos que traicionaban a la patria. ¿Puede usted creer que durante la guerra no olvidé un solo momento a mi tránsito, de quien tenía frecuentes noticias, puesto que en el batallón en que yo servía estaban varios laguenses que recibían cartas de su familia? Me tranquilizaba saber que mi rival andaba también en campaña, pues era segundo en jefe de aquel célebre padre Jarauta. Aquel clérigo que había sido carlista en España era turbulento y ambicioso, y aunque enemigo de México y de sus instituciones, la guerra contra los Estados Unidos le sirvió para darse a conocer en el país y conquistar cierta popularidad que más tarde quería utilizar en favor de los monarquistas. Don Tranquilino Eruchillaga, mi rival, se unió a su paisano Jarauta para hacer también su negocio, pues nunca he visto un gachupín más rapaz. Lo mismo hacía botín entre los enemigos que en las poblaciones indefensas, fuera de que nuestras mismas tropas se ocupaba en comprar los sueldos de los oficiales y en ejercer la usura más escandalosa. Quería disimular su rapiña, oyendo misa, confesándose y comulgando y ostentando un collar de escapularios. No he tratado de dar a usted un curso de historia, pero como aquella parte de mi vida se enlazó con los acontecimientos que voy narrando, no he debido omitirlos. Por fin, después de tantas retiradas y derrotas, caí herido en la batalla del Molino del Rey y fui conducido por manos caritativas a una casa de la capital, en donde permanecí curándome algún tiempo. Allí supe el término de la guerra mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que el partido moderado, que con sus conciliaciones ha sido siempre tan funesto al país, había cedido a los yanquis la mitad del territorio nacional. Entonces todo mi afán se cifró en volver a Lagos, a donde llegué a fines de mayo de 1848. ¿Cuál no será mi sorpresa al saber que Tránsito estaba próxima a casarse con el coronel don Tranquilino Eruchillaga? En vano traté de hablar con mi novia, a quien en los primeros momentos acusé de falsa y desleal. Me informaron luego mis amigos que aquel matrimonio había sido contratado entre el padre Jarauta y el cura N., tío de Tránsito, a quien ella debía todo lo que era. Tránsito se había opuesto a aquel enlace, pero ¿qué puede una débil mujer contra las órdenes de aquel que además tiene el carácter de sacerdote del Altísimo? Tal era en aquel tiempo la educación que recibían las jóvenes, tales eran las costumbres de la sociedad y tan inmensa la influencia del clero. El cura hallaba ventajosa la unión proyectada, tanto porque el futuro era español, rico y de ideas sanas, como porque de esta manera la libraba de mí, hereje y desalmado. Mi pobre Tránsito no hacía más que llorar. Para consolarla y hacer que obedeciera, el señor cura le juró que yo había muerto en una de las acciones de guerra. Mi llegada a Lagos alarmó a mis enemigos y aprovechándose de un suceso político trataron de anticipar el matrimonio. El general Paredes, que se hallaba desterrado, apareció de improviso en Aguascalientes. Aquel hombre que rehusó la gloria de batirse, el primero, contra el enemigo exterior, que huyó sobrecogido de miedo, fraguando un pronunciamiento, se presentaba ahora llamando traidores a los hombres del gobierno y proclamando una nueva revolución. El nuevo plan fue proclamado en Lagos por el padre Jarauta el 1 de junio de 1848 y corregido y aumentado luego por el mismo Paredes. Inútil es decir que don Tranquilino Eruchillaga era uno de los corifeos de la revolución, con gran beneplácito del cura N. El matrimonio de mi rival con mi novia se fijó para la mañana del día 12, en fin, de que don Tranquilino quedase expedito para entrar desde luego en campaña,
puesto que Paredes y Jarauta deberían estar en Lagos el día 15 y marchar enseguida sobre Guanajuato. Los preparativos de la boda se hacían a gran prisa y yo fraguaba mil planes, a cual más descabellados, para impedirla. No hubo remedio. Amaneció el día 12, las campanas que me parecían tañer a muerto llamaron a misa y la iglesia se llenó de gente. Tránsito, casi arrastrada por el señor cura y por mi rival, llegó al altar y bajo la inexorable presión de aquel, movía ya sus labios para pronunciar el sí fatal, cuando se oyó el toque de generala y se escucharon varios disparos de fusil. Todo fue una confusión en el interior del templo. Ruchillaga salió precipitadamente y se dirigió a la plaza, a donde le llamaba su deber. Sucedía que Martínez Negrete, uno de los sublevados, entraba en la ciudad perseguido por las avanzadas del general Miñón de las tropas del gobierno. Ruchillaga, jefe de mayor graduación, tomó el mando de los pronunciados y durante todo el día tuvo que sostener el tiroteo y que acudir a los puntos más amenazados. Al anochecer penetraron en la población Paredes y Jarauta, procedentes el uno de San Juan de los Lagos y el otro de Aguascalientes. Reforzada la guarnición con tropas de refresco, Miñón no se atrevió a formalizar el ataque, limitándose a permanecer a tiro de cañón en la plaza. Con objeto de evitar una sorpresa y sobre todo para sostener la retirada de los rebeldes, Jarauta dio orden a Ruchillaga de que formase una gran guardia entre la ciudad y el campamento enemigo, permaneciendo allí toda la noche hasta que se le mandara reconcentrar a la columna de Paredes. Hubo un momento en que estuve a punto de ir a ofrecer mis servicios a Miñón para buscar la oportunidad de encontrarme en el combate con mi odioso rival, mas al ir a verificarlo recibí la noticia de que Tránsito, presa de una terrible fiebre, se hallaba en las puertas del sepulcro. Entonces juzgué de mi deber no apartarme de la población, experimentando no sé qué extraña y feroz alegría de que muriera. Quería convencerme de que aquel ser amado no pertenecería jamás al hombre aborrecible que me lo disputaba en vida. Entretanto, los pronunciados recibieron informes de que numerosas fuerzas del gobierno se movían sobre ellos y antes de que amaneciera el día siguiente abandonaron a toda prisa la ciudad, dirigiéndose a marchas forzadas a Guanajuato, único punto en que tenían seguridad de que fuese secundado el pronunciamiento. Combinóse, empero, entre Ruchillaga y el cura N que el matrimonio se verificaría en la primera oportunidad después del alivio de la novia. La enfermedad de Tránsito hizo crisis y ya el séptimo día el médico respondió de su curación. Fluctuaba yo entre la alegría y la desesperación, pues la salud de mi amada volvía a colocarla en la triste expectativa de un matrimonio que ella temía más que la muerte. Por fortuna comenzó a circular en la ciudad la noticia de que el padre Jarauta había caído prisionero y que a las 3 horas fue fusilado en Valenciana. Confirmóse el rumor y se supo también de buena tinta que don Tranquilino Ruchillaga había muerto en la acción. Vi el cielo abierto, Tránsito curado de su enfermedad y el matrimonio una horrible pesadilla de la que despertábamos bañados por el sol de la esperanza. Qué fugaces son las ilusiones. Antes de que terminase la convalecencia, el cura había tomado otra resolución tan funesta como la primera. Tránsito iba a ser enviada a Guadalajara para entrar en un convento y tomar el velo de las novicias. El cura me odiaba profundamente y temeroso de que Tránsito no olvidase mi amor, no vaciló en sacrificar a su hija con aquella voluntad inflexible e inexorable con que la dominaba. ¿De qué servía que nuestro amor se hubiese aquilatado con los sufrimientos? Hay tanta gente que ignora o afecta a ignorar que una monja no es más que un cadáver en vida, una flor que se marchita antes de tiempo. Nunca pensó el cura consultar siquiera la voluntad de Tránsito. En la madrugada del 3 de julio debían llegar al curato 2 mozos y mientras ensillaran los caballos, el cura despertaría a su hija, la haría vestirse a toda prisa y luego montarían todos, dirigiéndose sin descansar hasta la capital de Jalisco. Tránsito descubrió el complot y halló modo de comunicármelo. Lo primero que me ocurrió fue solicitar de la autoridad que lo impidiese y mandaran depositar a la novia, pero deseché este plan,
porque el cura de Lagos ejercía una influencia decisiva sobre las autoridades del lugar. Vivían en Lagos algunos de los soldados que habían servido en mi batallón. Busqué dos entre los que me eran más adictos y me fijé un proyecto audaz y peligroso, único que pudiera darme resultado. No lo comuniqué ni a la misma Tránsito, pues no lo habría aceptado, y en cuanto a los soldados, me limité a preguntarles si me acompañarían en una empresa en que podrían jugarse la vida o al menos la libertad. Ambos me contestaron que contara con ellos. Vendí una casa y unos terrenos que poseía, cambié el dinero que recibí en plata por onzas de oro americanas que en aquellos días abundaban en el país, y esperé el momento. Llegó la noche del 2 al 3. Desde la 1 de la mañana me situé con mis cómplices enfrente del curato. Como íbamos a pie, logramos llegar sin que se nos hubiese sentido. Nos colocamos debajo de los balcones que correspondían a la recámara del párroco y estuvimos atentos al primer movimiento que se hiciera. Reinaba una profunda oscuridad en la casa. A eso de las 2 oímos, del lado de la calle, el paso de algunos caballos. Los mozos consabidos se acercaban al zaguán, llamaron sumamente quedo, les abrió la puerta el ama de llaves y entraron, no sin haber mirado hacia todas partes para convencerse de que nadie los seguía. Luego vi que encendían luz en el aposento del cura y escuché que ensillaban los caballos y que andaban por el patio algunas personas. Empujamos la puerta y entramos precipitadamente en los momentos en que el cura y Tránsito bajaban la escalera. Apoderarme de mi amada y colocarla en su caballo, montar yo en el del cura y mis soldados en los de los mozos, fue obra de un instante. Antes de que el cura y los suyos volviesen de la sorpresa, volábamos nosotros por las calles de la ciudad, haciendo resonar el pavimento y sacando chispas de las piedras con las herraduras de nuestros corceles. Según me lo había imaginado, Tránsito, que no tenía voluntad propia, se dejó llevar, sin darse cuenta de lo que pasaba. Su amor hacia mí, su temor a los proyectos del cura, y su hábito de obedecer y lo imprevisto y rápido del acto, la pusieron por completo a mi disposición. Tenía yo la seguridad de no ser perseguido inmediatamente, pues aparte de que el cura necesitaba combinar sus ideas y formular sus quejas, las autoridades no estarían listas antes de las 8 de la mañana. Entonces me perseguirían con encarnizamiento y sin descanso. Yo llevaba, empero, una delantera de 6 horas y una remonta que no dejaba nada que desear. Cuando Tránsito se resolvió a hablarme, me dijo: «¿Qué remedio? Has hecho bien, pero si me lo hubieras consultado, por más que te amo, no habrías contado conmigo. Tu audacia y tu valor son para mí la mayor garantía». No quise contestar a sus ideas. Le hablé del camino dilatado que íbamos a emprender, de las fatigas del viaje y de otras 1000 menudencias, con el fin de apartar de su alma pensamientos que pudieran mortificarla. No nos deteníamos en parte alguna, sino para dar un pienso a los caballos. Tránsito comprendía la necesidad de no tomar reposo ni de día ni de noche, a menos por de pronto. Cuando llegamos a Silao, estaba allí la división del general Lombardini, y tuve la fortuna de encontrarme con algunos de mis antiguos camaradas. A uno de ellos, que me había distinguido con su amistad, le confié mi aventura y le supliqué que con un mozo de toda su confianza enviase al cura N los 4 caballos que yo me había prestado sin su consentimiento, y que además, al escribirle, le dijera que yo había vuelto al servicio de las armas. En aquella época, el fuero militar daba patente de impunidad a los delitos, y aunque el mío, de rapto con violencia, dejaría de serlo dentro de pocos días, por mi subsecuente matrimonio, quise que él creyese que tan poderosa égida me resguardaba contra sus persecuciones. En Silao se engancharon de nuevo mis leales soldados. Yo compré 2 buenos caballos de los que traían los oficiales y continué mi marcha. De día hacíamos grandes jornadas. En la noche dejaba que durmiese Tránsito, mientras que yo renovaba la remonta, unas veces haciendo simple permuta de animales, otras comprando nuevas cabalgaduras para tenerlas siempre de refresco. No me daba yo más que un corto descanso. Enseguida despertaba Tránsito y continuábamos nuestro largo camino. Así llegamos a Morelia, en la mitad del tiempo que hubiera empleado un correo.
Al día siguiente me dirigí al obispado. Referí a su señoría ilustrísima, el sabio y virtuoso don Juan Cayetano Portugal, cuanto había ocurrido, y le rogué que nos tomase bajo su protección a Tránsito y a mí, encareciéndole mi deseo de que no se descubriese nuestro paradero, pues teníamos necesidad de borrar toda huella de nosotros y retirarnos a vivir tranquilos a un lugar oculto de la costa de Acapulco. Su señoría estuvo meditando por más de un minuto y enseguida envió a Tránsito a la casa de don Timoteo Portugal, hermano o primo suyo. A mí se me dio alojamiento en el obispado, consiguiendo de esta manera que ella y yo permaneciésemos ocultos, pero separados mientras se disponía lo conveniente. No sé cómo se arreglaría el señor Portugal con la mitra de Guadalajara. Lo cierto es que todo se hizo a medida de mis deseos. El señor obispo ofició personalmente en nuestra boda y para colmo de mis ambiciones me presentó con un ranchero de Tierra Caliente, albacea de una testamentaría, el cual me dio informes detallados de este rancho, informes que respondían a mis deseos. Venimos a verlo y lo compré desde luego, fijando en él mi residencia. Un año después nació nuestra hija y a los 4 meses emprendimos un viaje rápido a Morelia para que el señor Portugal se dignara a bautizarla, siendo padrino su hermano don Luis, padre del infortunado Poncho Portugal, uno de los médicos asesinados por don Leonardo Márquez en Tacubaya el 11 de abril de 1859. Desde que vivimos aquí, jamás ha pasado una nube de desgracia, por lo que mi familia y yo no nos cansamos de dar gracias a Dios. Capítulo 11. La historia de don Manuel era sencilla y sin embargo interesante. Entre nosotros, los episodios íntimos de las familias están enlazados con las revoluciones y muchas veces determinados por ella. Mi misma vida es el mejor ejemplo de lo que digo. Cuando mi huésped acabó la narración de sus aventuras, el sol hundía ya su frente en el ocaso. En el camino, al regresar a la hacienda, guardamos profundo silencio, fatigado él de tanto hablar, yo pensando en que era ya tiempo de regresar a la campaña, supuesto el restablecimiento de mi salud. Me acuerdo que en aquella tarde se ostentaba en el horizonte uno de esos espléndidos crepúsculos como solo se ven en nuestras tierras. Como rivales poderosos se disputaban el oro y el carmín, a cual engalanaría más con sus colores el azul pálido del cielo. Aquella luz misteriosa derramaba en mi alma no sé qué honda melancolía llena de ensueños. Me parecía ver entre los lampos de la tarde la imagen de Florencia, como un albor que se iba esfumando hasta desaparecer en la bóveda celeste. Jamás me había atrevido a hablarle de mi amor, que ella había comprendido desde el instante de mi llegada a Puruancitiro. ¿Qué podía ofrecerle yo, pobre oficial, sin riqueza, sin un porvenir seguro? ¿Podría siquiera tener confianza en el éxito de la guerra para pensar después en mi matrimonio con ella? Mi deber era alejarme, dejándola libre de todo compromiso, encerrar mi amor en lo más íntimo de mi corazón. Si el triunfo de la patria me hallaba vivo, ¿por qué no había de correr a su lado para ofrecerle mi mano? ¿Quién habría de anticiparse a mí para realizar tanta aventura? Ah, pero si la muerte tronchara el hilo de mis días, qué inmensa desaparición en ese insondable abismo. No cesaba de pensar en todo esto cuando llegamos a la casa. Las señoras salieron a recibirnos y me acuerdo que no sé qué esplendor de hermosura y de virtud observé en el semblante de doña Tránsito, de aquella mujer tan pura, tan ideal, que surgía en la historia de don Manuel. ¿No era ella, además, la madre de Florencia, de un ángel de bondad y de candor que había encontrado en la senda de mi vida? Al apearme de mi caballo sentí como un deseo de caer a los pies de aquellos dos seres de existencia tan diáfana y tan pura. En la noche, reunidos como de costumbre, en el corredor de la casa, nuestra conversación duró más largo tiempo que otras veces. Don Manuel me trató con cierta confianza y con mayor cariño que antes, y pude notar que esto agradó a doña Tránsito y llenó de satisfacción a Florencia, mostrándose ambas conmigo más afectuosas y expansivas. Luego aproveché un momento para decir: hace ya 15 días que las calenturas me han abandonado por completo. ¿Para qué decir a ustedes que les estoy profundamente agradecido?
Escribiré a mi madre para que participe de mis sentimientos y para que pronuncie siempre con gratitud el nombre de usted, doña Tránsito. ¿Por qué dice usted eso? Porque debo volver al ejército. Es mi obligación como militar y como ciudadano. ¿Tan pronto? Me parece, dijo Florencia, que apenas acaba usted de llegar. Yo también creo que mi permanencia aquí no ha durado más que uno de esos hermosos sueños de que uno no quisiera despertar, repliqué, no pudiendo reprimir un suspiro que se arrancó de lo profundo de mi pecho. ¿Y cuándo piensa usted partir? Me preguntó don Manuel. Si ustedes me lo permiten, mañana mismo. Nada tengo que decir a usted, don Isidro, me contestó don Manuel. Yo, en su caso, haría lo mismo. Primero es la patria. Cuando el ejército liberal ocupe a México, libre ya la nación del enemigo extranjero, ya sabe usted que esta es su casa, y nosotros sus amigos de corazón. Me perdonará usted, don Manuel, pero le ruego con toda mi alma que se quede usted con la mula, prestándome el caballo que monté hoy. En vez del caballo que usted montó hoy, se llevará el mío, que puede sacarlo de un apuro en caso ofrecido. Vale lo que pesa, y no me diga usted que no, porque me daría por sentido. Me quedo con la mula, porque en primer lugar no es animal de combate, y en segundo, porque es la consentida en mi tránsito. Y mientras ustedes prolongan su conversación, voy yo a dar órdenes, no sin tristeza, para que todo esté listo para mañana. Nos quedamos solos. En aquellos momentos aparecía la luna llena en todo su esplendor. El inmenso disco lucía como un globo de plata derretida. Sus efluvios bañaron el corredor y nos iluminaron a todos. Guardamos silencio. De repente, Florencia tomó la guitarra y entonó una canción tristísima cuya letra era un juramento de amor pronunciado ante el trono de Dios. Enmudeció. Sus ojos se fijaron en el astro de la noche con una mirada vaga pero profunda que parecía traspasar el espacio y penetrar a la inmensidad del cielo. Dos lágrimas se detuvieron trémulas en sus pestañas, brillando como diamantes misteriosos. Sin saber por qué, traté de tomar la guitarra en el momento en que aquellas dos gotas cristalinas se desprendían, viniendo a caer sobre el dorso de mi mano, tibias como el primer rayo del sol de la mañana. Isidro, exclamó una niña, me asusta la idea de los nuevos peligros que va usted a correr. Yo volveré. Algo me dice en el corazón que la muerte no se acordará de mí. Ojalá, Isidro. Prefiero que en el camino de su vida haya usted la felicidad, que no se muera, aunque se olvide de nosotros. Olvidarme de ustedes, hallar en otra parte la felicidad. Isidro, Florencia, mi Florencia, oh mi bien. La joven se levantó y se arrojó sollozando en los brazos de doña Tránsito. Sí, hija, dijo ésta, quiérelo, quiéranse mucho los dos, y yo lo consiento. No sé cómo quedamos estrechados los tres en un abrazo de inefable ternura. Me desprendí del grupo y sacando del pecho un santo recuerdo que allí guardaba, doña Tránsito, le dije sintiendo un nudo en mi garganta, acepte usted este rosario que me puso mi madre cuando me arrancó de sus brazos. Con él me enterrarán y mientras viva no habrá noche que no rece con sus cuentas, pidiéndole a Dios que libre a usted de todo peligro para que lo volvamos a ver sano y salvo entre nosotros. Capítulo 12. Salía el sol cuando desperté al día siguiente. No habían ensillado aún mi caballo, como si don Manuel esperara un cambio en mi propósito, mas viendo invariable mi resolución, dio orden a Cleto para que lo alistara. Entretanto, las señoras preparaban mi almuerzo. Florencia iba y volvía al corredor sirviendo la mesa. No alzaba los hermosos ojos a mirarme, pero noté que los tenía rojos de llorar. Llegó la hora de la despedida. Don Manuel me dio un apretón de manos. Doña Tránsito no pudo contener el llanto y Florencia permaneció inmóvil, intensamente pálida. Me acerqué a ella para darle un abrazo y sentí que se le habían paralizado los latidos de su corazón. No sé cómo monté a caballo, solo me acuerdo que me alejé al galope. Al pasar por la cabaña de Pedro, éste y su mujer me saludaron con cortesía. Observé, sin embargo, en la mirada de aquel
cierto aire de salvaje alegría que no pudo menos que chocarme. A poco andar volví la cabeza y lo vi trepar rápidamente por lo alto de la loma. Llevaba en su mano la carabina venadera. De seguro que traspondría la colina antes que yo, que tenía que hacer un rodeo. Sin duda quería adelantarse en mi camino, mientras mi caballo avanzaba con lentitud por aquel terreno cubierto de guijarros. Perdí de vista al vaquero. Confieso que se apoderó de mí cierta especie de temor, porque veía claro por parte de Pedro una hostilidad de cuya causa no me daba cuenta. Me parecía que la intención del vaquero era sorprenderme en una emboscada cuando estuviéramos lejos del rancho. En efecto, vi aparecer a Pedro en la cima de la penúltima loma. De repente se detuvo, fijaba una mirada inquieta hacia el oriente, manifestaba sobresalto, vacilaba lo que debía hacer. Entretanto, había yo franqueado la cañada y comenzaba a subir la tercera colina. Deseando conocer la causa que había fijado la atención de Pedro, apresuré el paso y dirigí mi vista hacia lo alto del camino, y con gran sorpresa descubrí un grupo de jinetes en la cúspide de la última colina. Vestían blusas rojas, pero en su traje correcto y en sus caballos, todos buenos, comprendí que aquella no era una partida de chinacos. Pedro seguía inmóvil en la cima de la loma, inmóvil como estatua. «Ah, es una traición», exclamé, y acordándome de don Magdaleno, arrendé el caballo y a todo escape retrocedí a la hacienda, gritando desde donde me pudieran oír: «¡A las armas! ¡A las armas!». Apareció don Manuel y entonces volví a gritar: «¡Don Magdaleno! ¡El enemigo!». Don Manuel, sin pérdida de tiempo, llamó a los vaqueros. Yo me apeé dejando mi caballo atado en uno de los árboles de la huerta. Todos nos parapetamos en el corredor. Solo faltaba Pedro. Los contraguerrilleros asomaron en el llano y a carrera tendida se lanzaron sobre la hacienda. Allí esperábamos de pie firme, resguardándonos detrás de los pilares. Don Manuel había distribuido fusiles y paradas de cartuchos entre los vaqueros y dio orden de que nadie disparara hasta que el enemigo estuviese a tiro de pistola. La partida se componía de 15 hombres, incluso don Magdaleno, a quien distinguíamos por su pantalonera azul y su sombrero galoneado. Todos tenían el aspecto de bandidos y se conocía que sabían manejar el caballo. Avanzaban con el mosquete en la mano y estaban ya próximos a la casa. Don Magdaleno, que creía dar un albazo, lanzó una imprecación de cólera al observar que se le resistía y que tenía que batirse a pecho descubierto contra 7 hombres parapetados y resueltos a jugar con su vida. Sin embargo, con voz de trueno, mandó: «¡Adentro! ¡Fuego!». Por su parte, don Manuel había dado orden a las señoras de que permanecieran en el interior de la casa. Los bandidos descargaron sus mosquetes sin causarnos el menor daño. Avanzaron cargando de nuevo y cuando se hallaban a 50 pasos de nosotros, comenzó el tiroteo de una y otra parte. 3 de ellos estaban fuera de combate y nosotros ilesos. De repente caí herido del hombro izquierdo, es decir, que el tiro procedía del lado de la casa, por donde no había enemigo. En vano quise incorporarme para seguir haciendo uso de mi fusil. Mi brazo no podía moverse. Don Manuel, que me vio caído, me dijo: «No se mueva usted, se desangraría más. Limítese a vigilar los movimientos de los traidores y ayúdeme con sus indicaciones». Don Manuel no había hecho la observación que yo respecto de la procedencia del tiro que me imposibilitó de seguir batiéndome. Me propuse guardar silencio respecto de este incidente hasta confirmar las sospechas que me asaltaron. Acepté mi misión de estar alerta y fijé mis 5 sentidos en la situación. Por este motivo oí a las señoras que rezaban con voz trémula en el interior de la casa y me angustiaba comprender su sufrimiento. Entretanto, otros 2 de los contraguerrilleros habían mordido el polvo de la tierra. Los vaqueros hacían buena puntería. Don Magdaleno, como perro rabioso, disparaba sus pistolas giratorias y con maldiciones del infierno estimulaba a sus soldados a que dieran el asalto. La movilidad y el instinto de su magnífico caballo lo libertaban de las balas, no obstante el deseo de don Manuel de acertarle un disparo. Yo me desesperaba más y más de mantenerme en una forzosa inacción. Tenía la seguridad de que la pequeña tropa de don Magdaleno
no se había fraccionado. No había vuelto a dispararse ningún tiro por la izquierda, por lo que tomaban consistencia mis sospechas. Don Magdaleno era el más arrojado entre los suyos. Buscaba sin cesar un sitio por donde el ataque tuviese más probabilidades de éxito. Hacía culebrear su caballo, soberbio tordillo, acordonado, de piernas finas y delgadas, de pequeñas orejas y de ojos centelleantes. De repente gritó: por aquí todos. Y, alzando las riendas a su corcel, saltó el seto de la huerta y quiso flanquearnos por izquierda, mas apenas penetraba por entre el platanar, cuando por aquel rumbo se oyó un nuevo disparo y caballo y jinete rodaron por el suelo. Del cuello del hermoso tordillo brotaba un torrente de sangre que manchaba aquella piel satinada. Entonces vi a Pedro medio oculto detrás de unos zapoteros que cargaba apresuradamente su carabina. Mis sospechas se convirtieron en realidad. Durante el combate aquel hombre no había disparado más que 2 tiros, uno sobre mí, otro sobre don Magdaleno. No era un traidor, sencillamente era un terrible rival. Con una rapidez increíble, don Magdaleno se desprendió de debajo del cadáver de su caballo y, protegido por los suyos, que casualmente se interpusieron entre él y Pedro, montó en mi caballo y volvió a ponerse al frente de sus hombres. En este momento, el tercer disparo de Pedro hizo volar el sombrero galoneado del jefe. Los bandidos, creyendo estar a 2 fuegos cruzados, se precipitaron en vergonzosa fuga, pero antes, don Magdaleno arrendó el corcel y, parándose en los estribos, gritó con una voz llena de amenaza: ¡Más tarde! Pedro había sido el héroe de la jornada. Así lo proclamaba la misma doña Tránsito, profundamente emocionada. Yo juré interiormente guardar en lo hondo de mi pecho el secreto acerca del autor de mi herida. Don Manuel, frotándose las manos, exclamaba: ya lo ven, yo bien sabía lo que es Pedro. Y tú, la que, como todos los moradores del rancho, había acudido a felicitar a los amos, miraba a su marido con unos ojos que, si hubiesen sido los del basilisco, lo hubieran matado como un rayo. La victoria obtenida sobre don Magdaleno, si fue para mis huéspedes un justo motivo de satisfacción, de ninguna manera lo fue de completa alegría ni menos de tranquilidad. Bien a las claras comprendían que aquel hombre perverso no desistiría de su propósito y que a su criminal proyecto de apoderarse de Florencia agregaba ahora el deseo de venganza. Su derrota no era más que un incentivo más para repetir el golpe en mejor ocasión y con mayores elementos. Don Manuel dio orden de que los vaqueros levantasen el campo y se enterraran los cadáveres de los contraguerrilleros. Al retirar el del caballo de don Magdaleno, recogieron de las cantinas un legajo de papeles que don Manuel se puso a examinar. Mire usted este documento, don Isidro. Parece ser una carta interceptada a los patriotas. No pude desdoblar el papel a causa de mi herida. Florencia lo tomó y leyó en voz alta. Era, en efecto, una carta del general Pueblita dirigida al general Rivapalacio, hablándole de la mala situación por que atravesaba el estado y dándole parte de sus correrías por el de Guanajuato. Concluía manifestándole su propósito de regresar a Michoacán a fin de atacar a alguna de las plazas ocupadas por el enemigo. Así pues, el rapidísimo movimiento que hizo don Magdaleno en aquellos días últimos de mayo fue aprovechándose del contenido de la carta. El coronel imperialista Ramón Méndez había hecho una correría por Tacámbaro y Ario y cedió a la insinuación de don Magdaleno, permitiéndole avanzar hasta el Tejamanil con el fin de dar una sorpresa a Aguiluz. El contraguerrillero, en vez de esto, voló a Purgancitiro, en donde tuvo tal mal suceso. Méndez lo castigó severamente. Todo esto lo supo algunos días después don Manuel, en uno de los pocos viajes que hizo a la Huacana, lo que le sirvió para tranquilizar un poco a su familia. Mis huéspedes utilizaron la carta del general Pueblita para convencerme de que debía permanecer en el rancho, tanto para curarme de mi nueva herida, como para esperar que se despejara el horizonte político. Aunque mi lesión no presentaba síntomas de gravedad, era necesario atenderla, porque en la tierra caliente cualquiera herida
puede convertirse en peligrosa. Tuve que resignarme, si resignación puede llamarse la alegría de pasar algún tiempo más al lado de aquella familia en donde había saboreado la felicidad. Capítulo 13 de la parte segunda. Volvimos a nuestras antiguas costumbres. Florencia escribía por la mañana y consagraba el resto del día a los quehaceres de la casa. En la noche, doña Tránsito y ella me deleitaban con sus dulcísimas canciones. A la hora de la siesta, y mientras mis huéspedes dormían, me agradaba engolfarme en aquella dilatada huerta y gozar de la frescura de la sombra, mirar las mariposas que en inseguro y tortuoso vuelo jamás equivocan su camino en medio del ramaje. Sus alas son a veces azules, como un jirón del cielo, a veces es de oro apagado el polvo que las cubre, luego semejan blancas hojas de papel, como escritas con caracteres chinos, luego pétalos rojos de una flor arrancados de su corola y lanzados al viento. Las hay tan grandes que marcan su movible sombra en la tierra, o tan pequeñas que una bandada de millares apenas se ven como un punto en la orilla de un arroyo, en donde chupan la humedad de la arena. Me divertía también el sinnúmero de coleópteros que por la diversidad de sus colores parecen piedras preciosas. Trataba luego de seguir con la vista el rápido movimiento de las libélulas, de esos fantásticos insectos que el vulgo llama caballitos del diablo, como si Satanás fuese digno de tener tan elegantes cabalgaduras. En aquella hora de mi paseo, la naturaleza parece entregarse al silencio y al reposo. Solo escuchaba a lo lejos el estruendo del torrente o llegaba a mis oídos el rumor de las abejas, semejantes a palabras humanas que se pronuncian en voz baja. En otras ocasiones, en vez de perderme entre los bosquecillos de la huerta, encaminaba mis pasos a otro sitio delicioso. Allí, entre espesos tamarindos y sombrías cirandas, enlazadas con las floridas lianas del Coamécatl, hay un promontorio cubierto de rocas. Allí surge el manantial del río, hierven las aguas, se deshacen en rocío y arrebatan de los rayos del sol la urdimbre del iris. Y como si la naturaleza intentase dar una muestra de sus caprichos, el caudal detiene su ímpetu y el agua se adormece tranquila y serena, formando un baño de misteriosa voluptuosidad. Era el baño de Florencia. Aprovechaba yo aquella hora de aislamiento para ir a sentarme al pie de los árboles seculares. Devoraba allí las páginas de Ovidio, de ese poeta cuya dulzura es tan suave como las burbujas de la espuma que se agita en la superficie del agua. Cuántas veces releí la desgraciada metamorfosis de Acteón, castigado por haber inconscientemente sorprendido la virginal belleza de Diana, envuelta en el cristal de fuente bulliciosa. Al presentarse el indiscreto, las ninfas rodean a la diosa, la forman una muralla con sus cuerpos, mas el semblante de Artemisa, su nombre de cazadora, se destaca sobre ellas, y como una nube herida por los rayos del sol, se tiñe de diversos matices, o como baña el carmín la frente de la aurora, así se sonroja de que un hombre la haya visto en su cándido abandono. No teniendo al alcance sus flechas, coge el agua con su mano, y la arroja al rostro del hombre que la profana con sus ojos. Ve a decir, exclama, ve a decir, si puedes, que has visto a Diana sin su peplo. A esas palabras, el infeliz Acteón se ve convertido en ciervo, huye, sus perros, que lo desconocen, lo persiguen, lo alcanzan y destrozan sus miembros. Jamás en mi pensamiento hubo el temor de que yo sufriese la desgraciada suerte de Acteón. El más profundo respeto idealizaba mi amor. Aquel baño, bajo la gruta que la formaban las cirandas y los tamarindos, era un templo augusto del que me alejaba, llena mi alma de sueños de blanca ingenuidad. Don Manuel hacía de cuando en cuando sus viajes a la Huacana para adquirir noticias y evitar una nueva sorpresa. Doña Tránsito estaba más expansiva y cariñosa conmigo y me mostraba mayor confianza. En cuanto a nosotros, una tranquila intimidad reinaba ya en nuestro trato. Al verme, ya no se ruborizaba Florencia, tan solo velaba con sus pestañas el fulgor apacible de sus ojos. Qué fugaces son esas horas, son como el perfume de las flores.
Una tarde en que don Manuel regresaba de la Huacana, noté pintada la alegría en su semblante. El mío se puso triste. ¡Albricias, amigo don Isidro! ¡Albricias! Me gritó desde mucho antes de llegar a la casa. Dígame usted, buenas noticias. De primera, no pueden ser mejores. Sentí al escucharle que mi corazón se oprimía. Larga fue la relación de don Manuel que yo concentraré en pocas palabras. Salazar, el 20 de febrero, había obtenido una espléndida victoria en los Reyes sobre una columna de franceses mandada por los jefes Loisillon y Van der Back. Régules, después de una marcha triunfal por el corazón del Estado, tomó el 11 de abril la plaza de Tacámbaro, haciendo prisionera a la guarnición belga, y Uruapan el 20 de junio, el mes corriente, después de 2 días de tremendo combate, acababa de caer en poder de Arteaga. El cuadro de la situación no podía ser más halagüeño ni más censurable mi permanencia en Purancitiro. Las señoras habían escuchado en silencio las palabras de don Manuel. Doña Tránsito estaba pálida y una lágrima se deslizaba lentamente por la mejilla de Florencia. Mañana iré a incorporarme al ejército, dije yo, sintiendo un nudo en la garganta. Hará usted bien, me contestó don Manuel con voz trémula, y fijando una mirada en Florencia agregó, primero la patria. La novela continuará en el siguiente video, pero antes unos comentarios sobre lo que leímos anteriormente. La novela relata que una partida de 15 hombres vestidos con el traje militar intervencionista, en la que don Magdaleno era el jefe, llegan a Purancitiro, y de esa manera se hacen realidad los temores que tenían sus moradores de sus amenazas. Entonces ocurre un enfrentamiento en el que 7 hombres que defienden la hacienda luchan contra 15, triunfando los defensores de la hacienda porque estaban parapetados. En la novela menciona que las armas que usaban eran mosquetes. A continuación veremos cómo eran esas armas que se usaban en ese tiempo, a mediados del siglo XIX. Los fusiles y pistolas de avancarga dominaron la carrera armamentística durante siglos, pero nos vamos a centrar en principios del siglo XIX. Teniendo en cuenta que Estados Unidos era un país recién nacido y empezaba a expandirse hacia el oeste, obligó a cazadores, exploradores y colonos a necesitar un arma para alimentarse y defenderse de animales, indios y otros peligros. En aquella época el sistema que predominaba desde hacía unos siglos era el sistema de pedernal, un avance del sistema de mecha y el de llave de chispa. El pedernal era un sistema mucho más sencillo y fiable que los anteriores. Tanto los fusiles y pistolas eran de cañón de ánima lisa como las escopetas en la actualidad. Tenían la ventaja de que eran más fáciles de limpiar al no tener estrías y más fáciles de recargar, pero tenían la desventaja de tener una pésima precisión y el sistema de pedernal podía fallar si se mojaba y cayera la pólvora que contenía en su interior. Como su nombre lo indica, eran armas de avancarga. Se cargaba por la boca del cañón, se vertía primero la pólvora, luego un taco separador y por último una bola o bala de plomo. Luego se montaba el percutor del arma donde se hallaba el pedernal y se llenaba la cazoleta con pólvora. Ahí tenía un agujero que conectaba la cazoleta con el cañón. Cuando se apretaba el gatillo, dejaba caer el pedernal y éste chocaba con el metal haciendo una chispa y encendiendo la pólvora, que a su vez iniciaba la carga de dentro del cañón. Este sistema, aunque fuese mejor que los anteriores, no era perfecto, ya que, como hemos dicho antes, la humedad y el movimiento podía afectar a la pólvora y fallar el disparo. Además de que, al iniciarse la pólvora fuera del cañón, podían caer chispas en la ropa del tirador o incluso en los ojos. El arma que fue la figura del fusil del sistema de chispa durante décadas fue el fusil Brown Bess de fabricación inglesa. Unos pocos años después, durante la primera mitad del siglo XIX, surgieron unas modificaciones a este tipo de armas que solucionaron casi todos sus problemas.
se cambió el sistema pedernal por un fulminante, una cápsula que contenía los ingredientes para iniciar una chispa, un método mucho más eficaz y seguro, ya que no era tan vulnerable a la humedad ni a los golpes, además de ser más inmediato e iniciar antes el disparo. Y el cambio más importante fue el cañón estriado, que sustituyó al cañón de ánima lisa. El cañón de ánima estriada le dio un alcance y precisión enormes, además de poder utilizar la bala Minié y no la conocida bola de plomo, contando con el ánima estriada y la nueva bala Minié, mucho más precisa y mortífera que su predecesora, cambió el modo de la guerra y de la caza, al ser armas mucho más efectivas y parecidas a las actuales. Estos fusiles demostraron su efectividad durante la Guerra Civil Americana, dejando claro la mortalidad de esa nueva tecnología y cambiando la forma de la guerra, dejando obsoleta la táctica napoleónica de fuego por pelotones, siendo la Guerra Civil Americana la última guerra en utilizar esta táctica. Hubo infinidad de funciones de este tipo. Podemos destacar el rifle Hawken del calibre 50, el mejor amigo para la caza mayor y de búfalos, o los fusiles Springfield 1861 y el Enfield 1863, las armas más empleadas durante la Guerra Civil Americana. Estas armas fueron un gran avance tecnológico en la carrera armamentística, pero su esplendor fue bastante fugaz, ya que en la década de 1860 se diseñaron las primeras armas de repetición, como los fusiles Spencer 1860, el Henry 1860 y los posteriores modelos de Winchester. Todos estos usaban cartuchos metálicos, al igual que los rifles de retrocarga, muy parecidos estéticamente a los fusiles de avancarga, pero utilizando un cartucho metálico como los actuales, mucho más rápidos de recargar y por lo tanto con menos fallos. En el tema de las pistolas de avancarga, sufrieron la misma suerte que los fusiles. En la primera mitad del siglo XIX se diseñaron los primeros revólveres con las mismas características que las armas de avancarga, pero pudiendo disparar hasta 6 veces seguidas sin tener que recargar. Aunque ya se había inventado en 1808 el cartucho autocontenido, es decir, el cartucho metálico que integraba en una sola pieza el fulminante, la pólvora y la munición. Durante la Guerra de Intervención Francesa en Michoacán, seguían usando las armas de fuego de avancarga, una especie de taqueras en las que dichos componentes se cargaban en el arma por separado. En el extremo del cañón se vertía la pólvora, con una varilla metían un taco o tapón hecho con alguna fibra, la munición y después otro taco, y después ponían la cápsula fulminante para generar la chispa para encender la pólvora. Esto lo sabemos porque tanto en esta novela como en el libro de Eduardo Ruiz, La Guerra de Intervención en Michoacán, dice que tenían que proveerse de pólvora y también dice que perdieron una batalla porque las cápsulas fulminantes estaban defectuosas. Esto significa que utilizaban mosquetes de avancarga. Estas eran las armas que usaban cuando llegó la partida de 15 hombres a la hacienda de Purancitiro. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Espero que les esté gustando la novela Un idilio a través de la guerra de Eduardo Ruiz. No se pierdan los siguientes capítulos. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor. Que estén bien y hasta luego.